Buenas noches. Andamos habitualmente en este programa analizando la actualidad política, económica, social, y es importante que así sea. Creemos que acercarla y analizarla con opiniones acreditadas es una aportación importante para la sociedad. Pero, y aunque en Popular Televisión hay un programa especializado en salud, magníficamente dirigido por el doctor Juan Madrid, en ocasiones abrimos una ventana a este ámbito, y hoy lo vamos a hacer porque hemos reunido a expertos de primer nivel regional, nacional y mundial sobre la donación y trasplante de órganos, en lo que España y el Hospital Virgen de la Risaca son líderes. A pesar de la pandemia, el pasado año se realizaron en nuestro país cerca de 5.000 trasplantes de órganos, de ellos más de 4.400 procedentes de personas fallecidas y 324 donaron en vida. ¿Por qué donan los españoles? ¿Quién hace los trasplantes y cómo? ¿Qué vida aportan a quienes parecen abocados a perderla? ¿Qué aportarán en los próximos años las mejores investigaciones mundiales? Bienvenidos. En efecto, vamos a analizar estas cuestiones con tres invitados que les presento a continuación a todos ustedes. Es Ricardo Robles, es el coordinador regional de trasplantes de la región de Murcia. Bienvenido, buenas noches y muchas gracias por hacer este hueco y acompañarnos. Nos acompaña también Estrella Núñez, que es la vicerrectora de investigación de la Universidad Católica de Murcia. Bienvenida, Estrella. Buenas noches. Y también nos acompaña Beatriz Domínguez Gil, que es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes en nuestro país. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches. Yo, para quitarme presión a mí mismo, voy a hacer una confesión. Me parece que la profesión médica es, para mí, es la que más admiro con muchísima diferencia, me parece la más admirable, sin duda alguna. Y aquí contamos esta noche con una bioquímica, una nefróloga y un cirujano, pero como no lleva bata ninguno, pues ya uno se relaja y se encuentra uno bastante mejor. La bata blanca no existe en estos momentos, así que relajado. Pero me va a permitir... Y sin bisturí. Y sin bisturí, el bolígrafo. Pero Ricardo, yo le voy a hacer una pregunta absolutamente sencilla y tremendamente complicada. ¿Ustedes son capaces de sacar un hígado del cuerpo que está conectado, tiene 1000 conexiones, y poner el de otra persona y que funcione en 2 minutos? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se hace un trasplante? Bueno, el proceso primero de donación, de extracción de los órganos, el hígado tiene una forma de extraer, lo que es perfundiendo el cadáver de esta persona que va a donar con una solución fría que preserva los órganos, y en un plazo de 8 o 10 horas tenemos tiempo para implantarlo y ponerlo. Ese proceso, mientras el órgano viene, el cirujano que va a hacer la cirugía empieza a extirpar el hígado enfermo en el paciente y lleva una serie de conexiones. Lleva unas conexiones de mayor calibre, como son las venas que van al corazón, se llama vena cava, y la vena que entra al hígado se llama vena porta, son 2 anastomosis sencillas. Y luego hay dos anastomosis más complejas, que es la arteria y el conducto biliar, que son 4 suturas que tienes que hacer dentro de lo que es la intervención quirúrgica. Y es un procedimiento, en Murcia empezamos en el año 88, llevamos más de 1.500 trasplantes, o sea que es un proceso, digamos, ya rutinario. Luego hay trasplantes más complicados, pero en síntesis es lo que he expresado. Lo hice con una sencillez famosa, pero estamos hablando de 2 cuestiones fundamentales. Una, un nivel de coordinación absoluto, ¿no?, entre los diferentes profesionales, no solamente médicos, diferentes profesionales del ámbito sanitario, para que todo se produzca de manera adecuada en los tiempos oportunos, y luego esa labor absolutamente minuciosa para que esos órganos funcionen. Yo no sé si ustedes son conscientes, sin que el ego se vaya, pero que son conscientes de verdad de esa labor absolutamente impresionante que es, y de la admiración que lógicamente deben producir. No, es una profesión primero humana, porque estamos entre 2 mundos, uno de fallecimiento y otro de dar vida. Nosotros en los comités semanales decidimos qué enfermos entran a trasplante y qué enfermos no entran, porque
los órganos son limitados y hay enfermos jóvenes que no podemos trasplantar porque sobrepasan lo que es la indicación de trasplante. Y entonces, pues, en este mundo, que yo empecé en el año 88 con el profesor Parrilla, junto con compañeros, el doctor Sánchez Bueno y el doctor Ramírez, pues nos estamos viviendo desde hace ya más de 30 años. Nunca terminamos de aceptar esto, sobre todo cuando encuentres una persona joven, 20, 25, 30 años, que necesita un trasplante y que la verdad es que es dramático. Dramático porque algunos no llegan y se mueren en lista de espera por no tener el órgano. Vamos a hablar de trasplantes. Antes de hacerlo luego de donantes, esa labor aquí en España, ¿cómo está? La verdad es que el Hospital Virgen de la Risaca está marcando un hito en este sentido, ¿no? El liderazgo que hace por la alta especialización y el nivel también de trasplantes que se llevan a cabo en él. El doctor Robles ha comentado el acto quirúrgico de trasplante y, como bien ha comentado, es un procedimiento complejo y luego llega todo el proceso de recuperación y de seguimiento del paciente en el postrasplante. Pero también es un procedimiento que está entre la vida y la muerte porque antes se produce un fenómeno que es la donación. La donación muchas veces se considera que depende exclusivamente de la solidaridad de la ciudadanía, pero aunque esa solidaridad es necesaria, no es suficiente. Hay muy pocas personas que fallezcan en condiciones de poder ser donantes y lo que en España se ha logrado es tener un sistema que consigue sistemáticamente identificar esas personas que fallecen en condiciones de ser donante y desarrollar un proceso de alta complejidad de ese proceso de donación que permite que ese órgano quede disponible para el paciente que más lo necesita, esté donde esté en cualquier lugar de España. Por lo tanto, es una coordinación intrahospitalaria y una coordinación suprahospitalaria. Pero gracias a todo ese esfuerzo organizativo, lo cierto es que España ocupa una situación de privilegio a nivel mundial desde hace ya 30 años en donación de órganos, de tal forma que superamos con creces la actividad de cualquier país de nuestro entorno, incluso en época prepandémica, que la pandemia ha tenido un impacto importante en el programa. ¿Y qué decir de Murcia? Pues es que Murcia brilla en el panorama nacional y por lo tanto es un referente internacional. Nosotros en España registramos el máximo histórico de donantes en 2019 con 49 donantes por millón de habitantes. Tenemos marcado el objetivo de 50, pero es que la Comunidad Autónoma de Murcia lleva varios años superando sistemáticamente la media nacional. Y el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia durante varios años es el hospital de España con mayor número de donantes. Y esto implica una calidad asistencial extraordinaria. Para que el proceso de donación y trasplante funcione bien, tiene que funcionar bien todo el hospital y muchos servicios del hospital. Por lo tanto, ser un referente en donación y trasplante significa ser un referente en calidad asistencial. Por lo tanto, motivo de orgullo para los murcianos y para el Hospital Virgen de la Risaca. A ver, aquí están saliendo términos encima de la mesa que me gustan y que quiero adoptarlos como parte universitaria. Hablamos de generosidad en donación de órganos, generosidad a nivel institucional, como es el caso de nuestra universidad, en invertir en investigación y en invertir en procesos que puedan llevar al éxito finalmente de estos trasplantes, pero también se está hablando de coordinación y yo en la coordinación también meto un factor muy importante que es la formación. Yo creo que es muy importante incidir en la formación, ya no solo en los nuevos médicos que estamos formando para que sean no ya sensibles, sino como muy pro a llevar, a impulsar este sistema de donaciones y también de formación incluso a la población en general, porque en tanto que seamos capaces de transmitirles toda la necesidad y lo bueno de la generosidad de dar vida a otras personas a pesar de que esté tan ligado a la muerte por otra parte, creo que es muy importante. Por lo tanto, yo creo que las instituciones de formación tenemos mucho que hacer también ahí, mucho que decir. ¿Sí? Quería preguntarle si ve porque son pocas las universidades que han apostado por la introducción de una asignatura o un módulo formativo en donación y trasplante en sus programas.
¿Consideras, porque yo lo considero fundamental, una apuesta por la introducción en ciencias biosanitarias de una formación específica en este ámbito, de tal manera que cuando lleguen los profesionales a su práctica estén familiarizados con algo que forma parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud? Sin duda, lo considero muy importante, y ya no solo en los profesionales de la medicina, sino en los profesionales del ámbito sanitario en general, porque no solo son los médicos o los cirujanos los que están ahí a pie de trasplante, sino están los enfermeros, y porque no están también los psicólogos, que también deberían conocer, porque son una parte importante a la hora de que los familiares de los pacientes puedan optar a una donación. Yo creo que por supuesto es muy importante, y también quizás dar una visión en el área de biotecnología, biomedicina, ingeniería biomédica, para que se vea que hay mucha investigación que puede haber detrás de todo esto y que apuntalará el que los trasplantes sean más exitosos si cabe y que haya alternativas, claro. ¿Dónde están ahora mismo los límites para hacer un trasplante? ¿Depende del órgano? ¿Hay un condicionante elevado en función de qué órgano es? ¿De la evolución de la enfermedad, de la complejidad? ¿Dónde están ahora mismo los límites para que, digamos, tal tipo de intervención y el nivel de éxito es alto? Cuando entramos en este terreno es complicado. ¿Dónde están los límites ahora mismo? En cuanto a los pacientes, cada órgano, la edad, no lo sé. Cada órgano tiene un límite. Primero la edad es la edad real biológica, no la real, la que ponga en el carnet de identidad. Nosotros hemos trasplantado hígados de 78 años, pacientes con 78 años, y han ido de maravilla. Recientemente, hace 6 meses, hicimos un trasplante a una mujer de 78 años, pero parecía que tenía 60, o sea que eso depende también. Y hay enfermos que tienen, pacientes que tienen 50 años y que contraindicamos el trasplante por problemas cardíacos, etc. Tanto en el corazón la edad límite también es algo inferior que el hígado, y el riñón pues también se pone riñones ya de 70 a 75 años, y conforme la esperanza de vida de la población española va aumentando, la edad de estos trasplantes van aumentando. Yo cuando empecé el trasplante hepático, empezamos aquí en Murcia, pues cuando un enfermo tenía 65 años ya teníamos dudas de indicar el trasplante, tenía que tener muy buena calidad, y ya estamos trasplantando por encima de 75. Y en cuanto al donante, pues ahí realmente no hay límite, porque depende del órgano también, evidentemente. El hígado, por ejemplo, es un órgano que resiste mucho, y hemos puesto hígados en nuestro hospital de más de 90 años y han funcionado. Y la estadística nacional la tendrá nuestra directora nacional seguro. Pero hay hígados que han cumplido 100 años en el receptor. También. Tenemos hígados trasplantados que han alcanzado ya los más de 100 años. Los más de 100 años. O sea que el hígado es un órgano muy agradecido. El riñón, pues cada vez se va abriendo más el espacio y aumentando la edad. Hay grupos que todavía son muy selectivos, que si biopsias y tal, y hay grupos que ya no toman biopsia, ya ponen el riñón según el aspecto. Porque como he dicho antes, si el riñón está funcionando en un donante, pues el proceso de isquemia fría es el único inconveniente que tiene. Si esa isquemia fría la hacen lo más corta posible, pues a lo mejor ese órgano, ¿por qué tiene que dejar de funcionar? Es una cuestión en la cual ahí entrarían las máquinas de perfusión o entrarían otros conceptos. Pero en la región de Murcia, ¿la causística es similar al resto de España en cuanto a necesidades de personas que se ven abocadas a que tienen la necesidad de un trasplante? O no sé si hay algunos aspectos que puedan influir medioambientalmente, genéticamente, la especialización también que se está produciendo en cualquier caso en la resaca, en algún tipo de trasplante en concreto. ¿Cuál es el día a día? Pues las listas de espera cada vez son menores, ya lo he comentado esta mañana nuestra directora, porque el aumento, por una parte, del número de donantes, España es la primera del mundo, junto con Estados Unidos este año al mismo nivel, y por otra parte también la desaparición de algunas enfermedades que antes se trasplantaban y ahora no, como por ejemplo el virus C, que antes era nuestra principal indicación en hígado, prácticamente ha desaparecido de las indicaciones. Entonces, por una parte se curan enfermedades y por otra se obtienen más órganos, con lo cual en España hay más disponibilidad de posibilidades de trasplantarte, pero todavía se siguen necesitando órganos. La esperanza de vida también aumenta y seguramente aumentan las dos cosas también, las necesidades de trasplantes y también las posibilidades de donación, ¿no? Sin duda, envejecer es el mayor riesgo de padecer una enfermedad y la población está envejeciendo, y esto lo que significa es que
por una parte, cada vez se pueden necesitar más órganos porque la población envejece, pero también es verdad, por lo que se ha estado diciendo esta mañana, que cada vez hay donantes de mayor edad que están con sus órganos disponibles para implantar. Hay una cosa que yo no tengo clara y no sé si esta mañana hemos comentado, a nivel de los trasplantes de donantes de personas vivas, esto en España está como muy avanzado. Sí, no tanto como en otros países, porque nuestra disponibilidad de órganos de personas fallecidas es muy elevado y se ha recurrido quizá con menos frecuencia que en otros países a la donación de vivo, pero de los trasplantes renales que se realizan en España, que se realizan entre 3.000 y 3.500 trasplantes renales cada año, el 11% proceden de donante vivo. Normalmente se trata de donaciones en el ámbito familiar, de padres a hijos, o normalmente de madres a hijos, porque son con más frecuencia las mujeres donantes en vida que los hombres. Y luego también entre hermanos y entre cónyuges, es muy habitual la donación de vivo. Y luego tenemos programas muy sofisticados que, a pesar de quizá haber empezado más tardíamente a desarrollar un programa muy sólido de trasplante de vivo, nuestro programa es tan sólido que tenemos a nivel nacional, por ejemplo, un programa importante que es el trasplante renal cruzado, que son pocos los países que lo tengan. Es un programa de ámbito nacional en el cual se permite que cuando una persona quiere donar un órgano en vida a un ser querido, pero tiene una incompatibilidad biológica con su receptor, por ejemplo, por grupo sanguíneo o por lo que llamamos incompatibilidad HLA, lo que hacemos es que se introduce en un programa que permite combinar a muchas parejas que se encuentran en la misma situación entre sí, de tal forma que podemos intercambiar entre dos parejas los donantes o los riñones de los correspondientes donantes, de tal forma que conformamos dos parejas de potencial donante y receptor que no tienen ningún tipo de relación familiar, pero que son compatibles entre sí. Entonces, es un proceso que nos ha permitido sacar de lista de espera un importante número de pacientes en España. Por lo tanto, un programa que empezó más tardíamente quizá que en otros países, pero que es un programa ahora mismo muy sólido. Antes de empezar el programa hablábamos precisamente el doctor Robles y yo sobre esa cuestión, y había un dato por aquí que yo tenía, y es que de 4.400 donaciones, procedían de personas fallecidas, 324 donaron en vida. De ellos, todos riñones, excepto uno, que fue hígado parcialmente. Es un trabajo, es verdad que donantes fallecidos hay un nivel de aportación muy importante. Lo otro también tiene una carga cultural importante, me apuntaba el doctor Robles. Sí, el donante vivo se inició en un país que, primero se empezó con el infantil, en Chicago, en el año 90, y posteriormente se desarrolló mucho en Japón y en los países en los cuales ellos tienen una cultura religiosa que el cadáver no lo mutilan por sus creencias y aceptan más el donante vivo que el donante cadáver. Y se desarrolló. ¿Qué ha ocurrido en nuestra comunidad? En nuestra comunidad, pues, hubo una época, por ejemplo, en la década del año 2000, que estoy recordando yo, que estuvimos en Japón y estuvimos en varios países aprendiendo el donante vivo para hacer lo que es el hígado. Y en aquella época teníamos 80 enfermos en lista de espera. Una mortalidad en lista de espera en torno al 20%. En aquella época teníamos 30 donantes por millón de población. Claro, la necesidad era imperiosa, nos formamos. De hecho, incluso intentamos hacer un donante vivo, un chico de 23 años que donaba a su madre, y no lo llevamos a cabo por anomalías anatómicas importantes de este chaval, y la madre poco después se trasplantó con un donante cadáver. Pero desistimos de hacerlo, ¿por qué? Porque cuando empezamos con los nuevos programas de donación a la sistolia, etcétera, pues ahora tenemos 52 donantes, más de 52 donantes por millón de población, y tenemos menos de 15 enfermos en lista de espera. La mortalidad en lista de espera ahora mismo prácticamente es nula, y claro, si tienes un órgano de cadáver, no pones en riesgo a un donante vivo para hacer un trasplante. ¿Qué nos ocurría cuando pedíamos estos órganos y venía un paciente de 60 años, cirrótico, madre, por ejemplo, que tenía su enfermedad, y le decía, bueno, pues tiene usted la posibilidad de hacerle con trasplante de donante vivo? Y miraba a sus 3 hijos y decía, no,
A mis hijos no los toca nadie. Dice, yo prefiero esperarme a cadáver y si me pasa algo, no tengo nada. Es más fácil, como ha dicho la directora, que una madre done a su hijo, incluso el hígado entero, si hace falta, o bien entre hermanos, o bien entre marido y mujer, con una edad similar. Pero del trasplante anterior de hijo a padres, los padres no querían donar. Ahora mismo no tenemos esa inquietud ni esa posibilidad de hacer este programa porque no hay esa necesidad. Hablaba Estrella antes de las cuestiones de formación, las cuestiones emocionales y culturales también son claves en ese sentido, ¿no? Por lo que acaba de decir. Es muy elocuente, ¿verdad? Pues muy importante, por eso yo he metido también antes en el saco a los psicólogos, que yo creo que es muy importante la labor que ahí pueden hacer. Yo no sé si culturalmente por nuestra formación, nuestra educación, estamos preparados como para, siendo padres, como tú dices, a aceptar un órgano de un hijo pensando que luego puedes poner en riesgo la vida del hijo. Yo eso no sé si es como ir un poco contra natura, ¿no? Y sería complicado. Pero es verdad que a nivel de formación, tanto en las instituciones formativas como las universidades o incluso en los núcleos familiares, yo creo que sí que es importante tratar estos temas y tocarlos porque nos toca a todos. Es el límite, la vida es la muerte. Hablaba antes la directora de ONT de cómo se estaba produciendo la evolución de las donaciones y de que había que quebrar la curva precisamente con motivo de la pandemia. Vamos a ver un gráfico que es proporcionado precisamente por la ONT, es de la Organización de Trasplantes. Vemos en efecto esa caída cuando la pandemia, y ahora que empieza a recuperarse seguramente en poquito tiempo para volver a años de prepandemia. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Porque la gente se retraía? ¿Porque en cualquier caso la capacidad de hacer trasplantes en los hospitales era menor? ¿A qué se debió y cómo se está recuperando? Son muchos los obstáculos que la pandemia ha impuesto al programa de donación y trasplante, muy evidentes en la primera ola, pero posteriormente repetidos en las sucesivas olas, lo que pasa que con un sistema ya mucho más preparado. Pero, por ejemplo, en la primera ola, que todo era mucho más evidente, se produjo, por motivos todavía poco esclarecidos, un descenso en el número de pacientes que fallecían por daño cerebral catastrófico en los hospitales. Parece que no llegaba otra patología que no fuera la COVID, o no llegaban a la UCI. Por otra parte, la situación de saturación que se vivió en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos, que tengamos en cuenta que es donde tiene lugar la donación y donde los pacientes pasan el postrasplante inmediato, impedía desarrollar el proceso de donación y activarlo con normalidad. Nos encontramos también con muchos donantes que eran positivos para COVID y no sabíamos si la enfermedad se transmitía, con lo cual ante un COVID positivo no se activaba el proceso de donación. Luego tuvimos también receptores en lista de espera que daban positivo para COVID, desarrollaban la enfermedad, se excluían de lista de espera o no querían trasplantarse por miedo a contagiarse durante la crisis sanitaria. Y luego se ha tenido muchísimos problemas de personal. Hemos tenido a profesionales sanitarios aislados, enfermos o incluso con todas sus actividades volcadas a otro tipo de actividades, básicamente la atención a pacientes COVID. Es decir, que han sido muchos los obstáculos que han dificultado el proceso de donación, que es un proceso que, como decía antes, es complejo en circunstancias normales. En situación de crisis sanitaria, todo eran dificultades en las sucesivas fases del proceso. En cualquier caso, hemos aprendido a coexistir con esta situación. En el año 2021 ya hemos experimentado una recuperación importante en comparación con 2020 y lo que llevamos de 2022 se ve que vamos recuperando lo que era el ritmo normal. Dicho lo cual, en 2020 fue tal nuestra capacidad de adaptación que pese a ese descenso que hemos visto en la curva, alcanzamos unos niveles de actividad que superaban lo de cualquier país de nuestro entorno en circunstancias normales, en época prepandémica. Es decir, que a pesar de lo que ha sufrido el programa nacional durante la crisis sanitaria, creo que ha dado signos de fortaleza, de resistencia y de capacidad de adaptación sobrada, vamos. Y yo estoy convencida de que este año y probablemente de manera definitiva el año que viene recuperaremos lo que era la actividad normal registrada en 2019. ¿Se ha evolucionado mucho en los últimos años? Se habla siempre de la compatibilidad, si es compatible o no para poder hacer la donación. Si luego, una vez que se ha producido el trasplante, el riesgo al rechazo, ¿se ha evolucionado en los últimos años?
No, los criterios en este sentido han cambiado un poco. Tenemos un mecanismo de evitar el rechazo, que es la inmunosupresión, que son fármacos que te quitan las defensas al paciente que recibe el órgano para evitar rechazarlo. Y eso también depende un poco del órgano. El hígado, por ejemplo, es un órgano que solamente con la compatibilidad de grupo es suficiente, que tenga un grupo sanguíneo compatible. En el riñón, además de esto, pues se exige otra serie de criterios, otra serie de análisis, de investigación, que se utilizan en clínica, como es el cross-match o el HLA en el caso de donación de vivo, pero depende también de la situación. Por ejemplo, el riñón no tiene urgencia cero, ¿sí? Que es compatible o no es compatible, y hay un programa que lo explicará nuestra directora general a nivel nacional, que se reservan esos órganos. Y nosotros en hígado, por ejemplo, si tenemos una urgencia cero, que es que el enfermo necesita un órgano con extrema urgencia, que desde Madrid nos dan la prioridad, porque ese enfermo va a fallecer en las próximas horas, en ese caso le metemos el grupo sanguíneo que sea necesario, porque si tenemos un grupo A y viene un B y el enfermo se está muriendo, pues lo pondremos ese órgano sí o sí, ese hígado, porque si no va a fallecer. Nosotros tuvimos un caso, hace ya muchos años, de un chico de 30 años, era Rafael Madesán, era el director general, que le operaron de vesícula y le cortaron todos los conductos de la bilis, le cortaron los conductos hepáticos y el hígado se necrosó y se puso en código cero. Es decir, el cirujano que estaba operando se lesionó el hígado de tal manera que lo perdió y en horas se moría. Y entonces teníamos el programa de xenotrasplante, que era de cerdo humanizado, y pedimos a la ONT autorización para puesto un hígado de cerdo como puente para que llegara un hígado de cadáver de una persona fallecida. Finalmente no se dio autorización porque apareció un hígado en otra comunidad lejana y aquello se paró. Es decir, que en situaciones de extrema urgencia, pues de hecho se habla ahora en el xenotrasplante de ponerlo como puente, terapia puente, mientras llega un órgano de otras características que sean válidas de cadáver. Esto ya se ha hablado. Bueno, iba a interrumpir. No, quería decir que con relación a la inmunosupresión es cierto que en los últimos años no hemos visto grandes avances, porque es verdad que ahora disponemos de un arsenal terapéutico inmunosupresor que es que ha reducido la tasa de rechazo agudo a un nivel que es difícil el desarrollo de un fármaco inmunosupresor que pueda competir con lo que tenemos actualmente. Pero una línea de investigación absolutamente fundamental para el éxito del trasplante es el de la generación de tolerancia inmunológica. Es decir, lo ideal es que fuéramos capaces de desarrollar un trasplante sin inmunosupresión, porque ahora un paciente trasplantado se le sustituye un órgano enfermo por un órgano sano, pero se transforma en otro tipo de paciente, un paciente que necesita inmunosupresión de por vida con todos los efectos adversos que ello conlleva. Por lo tanto, una línea de trabajo importante que se está avanzando, pero que todavía queda mucho por conseguirla, es el de lograr un trasplante sin inmunosupresión, mediante la inducción de lo que llamamos tolerancia inmunológica, de tal forma que el sistema inmune del receptor, de alguna forma, o ese órgano, mejor dicho, se hace invisible al sistema inmune del receptor. Eso sería un trasplante idóneo. Y probablemente mucho más fácil de conseguir en el ámbito del trasplante hepático que en otros ámbitos, porque es un órgano más tolerogénico. Yo quería comentar, la demanda de estudios sanitarios siempre es muy elevada en nuestro país. Hemos hecho referencia antes a la época de la pandemia, parece que todavía la ha disparado más, la ha elevado más. No sé si realmente hay convocatorias para que atender a las demandas reales de los enfermeros, médicos, renovación por edad. Se está desde los colegios profesionales demandando que haya una renovación, unas tasas importantes, pero hay una vocación o una demanda de estudios sanitarios muy elevados en donde la vocación es fundamental en este sentido. Yo imagino que esto se detecta, que es importante dar respuesta y hasta qué punto, en efecto, la vocación es fundamental. Sin duda la vocación es fundamental. ¿En qué ámbito? Y hablando en temas de salud, pues probablemente mucho más. Al final, en el área de salud es una vocación de servicio clara
y que se tiene que además inspirar desde el principio, desde la educación, como decíamos antes. Es verdad que hay muchos científicos que quizás si se incrementara la colaboración entre clínicos y científicos verían más la chispa de sentir que hacer una investigación que sirva y que con tus ojos siendo científico puedas llegar a ver incluso la aplicación de una investigación en algo en el mundo real, pues eso sería idóneo. Para todo esto pues tenemos que administrar pues muchas vías de comunicación y muchas formas de colaboración entre investigación básica y investigación clínica. Y al final, desde el mundo universitario, y es otra cosa que a mí me gustaría resaltar, para todas estas investigaciones, bien sean básicas, bien sean clínicas, lo que hace falta es mucho dinero. Todo esto vale mucho dinero. Y al final, el dinero público hay el que hay. Y la colaboración público-privada es muy importante. Quizás en nuestro país no somos especialmente proclives a esta colaboración público-privada, a estos mecenazgos, a estas donaciones a nivel económico para que se desarrollen estas investigaciones. Pero yo hago desde aquí un llamamiento para que, bueno, pues para que la gente se pueda concienciar, ya no solo, como decíamos antes, en que hay que hacer donaciones de órganos para trasplante, sino que hay que colaborar, hay que hacer donaciones a nivel económico, como las que lleva a cabo la Universidad Católica de Murcia, financiando y promoviendo este tipo de proyectos, y que al final, sin duda, también de aquí van a surgir vocaciones científicas que quieran seguir dedicándose a esto, pues bueno, pues por la repercusión que tiene y al final los logros científicos que se consiguen, claro. ¿Metemos una puya? ¿Faltan recursos económicos? Evidentemente faltan recursos económicos porque la salud, digamos, junto con la educación son los dos pilares de la humanidad, creo yo, y que en los cuales pues hay que volcar. Lo que pasa es que el sistema sanitario tiene también un problema, y es un problema económico importante, no solo en España, sino en todos los países desarrollados, porque el coste sanitario cada vez se dispara más, el tratamientos para cáncer, etcétera, cada vez son más costosos, y claro, primero lo básico es tratar la salud. Para investigar, evidentemente, faltan más recursos. Y yo desde aquí, bueno, yo no soy político, es decir, que no me meto en política, pero todo lo que sea dinero para investigar, venga de donde venga, como ha hecho la ley de mecenazgo, bienvenido sea. Yo me abstraigo de la política. Como coordinador regional creo que se debería investigar más en trasplantes, más en cáncer, etcétera, y el dinero, si llega de empresarios o llega de donde venga, pues es bienvenido. Yo creo que poner cortapisas a que te den 300 millones de euros para investigar una empresa que pueda hacerlo, pues yo creo que es necesario, además. El dinero, porque va a revertir en la salud de las personas, no porque yo tenga una creencia política, sino porque creo que la humanidad necesita más recursos para este tipo de cosas, porque es costoso. Vamos a hablar de coordinación en unos instantes, porque ha hecho referencia el doctor a la coordinación que se produce. Oye, si nos dicen desde el Centro Nacional que es prioritario, ¿cómo es esa coordinación a nivel nacional? ¿Cómo se produce? Muy brevemente. La ONET tiene una oficina que está 24 horas disponible y que es la responsable de la asignación de órganos para trasplante. Entonces, cuando surge un donante en cualquier lugar del territorio nacional, el coordinador de trasplantes de ese hospital se pone en contacto con la ONT y la ONT lleva a cabo la asignación de órganos de acuerdo a los criterios. Si tenemos un paciente en urgencia 0, en código 0, si ese órgano es adecuado para ese paciente es prioritario y todo se organiza para que ese órgano sea trasplantado a ese paciente. Por lo tanto, es una distribución, una coordinación y una organización que se realiza de forma centralizada desde la oficina de la ONT. Y la coordinación regional, porque apuntaba antes, se apuntaba hace unos instantes, pues eso, el liderazgo que ejerce y la labor que se está haciendo desde el Hospital Virgen de la Rixaca, pero según algún apunte que tengo por aquí, también se han llevado a cabo donaciones y ha participado y se han ido incrementando otros hospitales, Santa Lucía de Cartagena, 5, 3 el Reina Sofía de Murcia, 3 el Morales Meseguer de Murcia, incluso 1 el Rafael Méndez de Lorca o el Mar Menor de San Javier. Esto, es decir, al final también hay un... ¿Por qué se va incrementando? ¿Cuál es la estrategia y qué mejora?
La red nacional que ya ha explicado nuestra directora es la que hay, es el modelo español que se puede exportar a muchos países del mundo. De hecho, han venido muchos países a aprenderlo. Y desde a nivel local, regional, ahora mismo los hospitales que tenemos con UCI, que son los que tienen acreditación para hacer donantes, son 6 en la comunidad. Tenemos 2 coordinadores en cada hospital, que son Lorca, Rafael Méndez, el Reina Sofía, Morales Meseguer, Cartagena, Los Arcos, y en la Risaca, que tenemos más coordinadores porque el trabajo es mayor y tenemos 6 coordinadores, 2 médicos y 4 enfermeros. Esta es la organización regional, que cuando se detecta un donante aquí a nivel regional, pues lo primero es llamar a nuestros responsables de Madrid, pues que si hay una urgencia cero en cualquier otro sitio, ellos organizan los órganos. Si no hay urgencia cero y tenemos un programa de trasplante nosotros en la Risaca, riñón, hígado, corazón, pues se queda en nuestro hospital, en la Risaca. La Risaca es el único hospital trasplantador que tenemos en donación, en trasplante, pero también Morales Meseguer realiza el trasplante de médula ósea. Es un programa de trasplante que también tiene la Risaca, pero que también tiene el Morales Meseguer. Los demás trasplantes clínicos se hacen en la Risaca. Y esta es la organización regional. Pero siempre dependemos de Madrid, que es la que organiza y distribuye los órganos en función de las emergencias que haya. Para concluir, bueno, vamos a hablar ahora de investigación para que complemente, para que ayude a solucionar un déficit que, por la vía que estamos viendo, las posibilidades de salvar vidas o de hacer que pueda vivir una persona más años es cada vez mayor. El trabajo que está haciendo el doctor Robles y sus compañeros, por ejemplo, es un claro ejemplo. Pero cada vez es mayor, pero claro, se necesitan órganos, donaciones de donantes o bien fallecidos o bien vivos. ¿Esas líneas se siguen manteniendo distantes? ¿Se van a separar cada vez más? ¿Cómo van? En condiciones, antes de hablar de investigación y qué puede aportarse del ámbito de la investigación, ¿cómo van esas líneas? Según vemos la evolución de los últimos años... Y teniendo en cuenta, perdón, también la esperanza de vida que va a crecer. Exacto. La lista de espera para trasplantes, sabemos, siempre pensamos que si hay muchos trasplantes la lista de espera disminuye. Salvo el caso del hígado por la introducción de los fármacos contra la hepatitis C, que han tenido un impacto abrumador, fantástico en la lista de espera, el resto de listas de espera se mantienen o incluso crecen, pero básicamente porque vamos también flexibilizando los criterios de inclusión de pacientes en lista de espera, y pacientes que no se trasplantaban hace unos años ahora se incluyen en lista de espera para trasplante. Y al mismo tiempo, por lo que comentábamos, el envejecimiento de la población y sus comorbilidades va haciendo que la potencialidad de donación pues sea cada vez menor. Por lo tanto, esas líneas de momento se mantienen en España bastante estables, aunque siempre distanciadas, pero podríamos llegar a un momento en el que realmente la disparidad entre oferta y demanda fuera mucho más evidente de lo que es a día de hoy. De ahí que haya estrategias de investigación orientadas a disminuir la necesidad de trasplantes por un lado y por otro lado a conseguir vías alternativas o suplementarias de órganos que son fundamentales si queremos seguir dando una respuesta a nuestros pacientes. Una gran labor que genera una demanda. Evidentemente. Cuanto más necesidad tienes, pues más posibilidades de donación tenemos. Pero digamos que la donación siempre tiene un límite. ¿Cómo podemos incrementar este tipo de donaciones? Pues primero, sobre todo, disminuir la negativa familiar. La negativa familiar que nosotros llevamos trabajando enconadamente en los últimos años y que estamos en torno al 8,5% de negativa familiar, mientras la media nacional está en torno al 15-16% de negativa familiar. Entonces, ese es un punto muy importante. Y luego buscar nuevas fuentes de obtención de órganos mientras no venga lo de la investigación básica. Y entre ellos, pues es los donantes estos que hablábamos, son óptimos, si podemos incrementar las máquinas de perfusión para recuperar un 30% de estos órganos que se han desechado, dividir órganos en dos, por ejemplo, dividir un hígado para dos pacientes, un hígado donante joven, se puede partir por la mitad y utilizarlo para dos receptores, o un niño y un adulto, por ejemplo, también.
Hay muchas formas de incrementar la donación siempre que sea posible, pero bueno, siempre hay un límite en el cual, pues lógicamente, la investigación del senotrasplante, etcétera, tendrá que intervenir. Me viene a la cabeza, esto ya para acabar esta parte, que la formación que se da a los estudiantes, por ejemplo, pues de medicina en las universidades es fundamental. El tema de la simulación clínica ha venido a añadir además una aportación importantísima, pero las prácticas con estos señores en los quirófanos es tan necesaria e imprescindible como un lujo, ¿no? Yo creo que, por supuestísimo, la docencia, por supuesto que la docencia, que las prácticas en hospitales, a pesar de que, como tú has dicho, la simulación permite crear situaciones que a veces en las prácticas reales los estudiantes no lo pueden vivir porque no coincide en el tiempo con que haya pasado un evento, algo así, ¿no? Pero es verdad que también sería importante que los investigadores puedan coquetear más y puedan vivir más esas situaciones clínicas en las que, bueno, pues es verdad que un órgano que está disponible para trasplante, pues llega y resulta que en este momento, ¿por qué no se puede poner? ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Ha sido en el transporte? ¿Algo ha pasado? ¿La perfusión a baja temperatura no ha funcionado? ¿Por qué? Y ahí es donde entramos en diferentes líneas de investigación, que además esta es otra cosa que yo muchas veces he dicho, y es que entre la investigación clínica y la básica, pero también entre la investigación del mundo empresarial y los que estamos en el mundo académico, debería haber un flujo más constante y permanente, y que todos estuviéramos yendo y viniendo a todos los sitios para conocer las situaciones reales y los problemas reales, ya no solo por parte de los sanitarios, sino los ingenieros. Un ingeniero que vea qué problema tiene un cirujano en un momento dado con un aparato en el quirófano, pues seguro que podría ver qué es lo que se puede hacer con un proyecto de investigación. Un último apunte para cerrar, yo no sé, para los espectadores, ¿qué se les puede dar mejor consejo? Que mejorar la conciencia, el nivel de implicación a la hora de donar, de ser un donante propio en la familia, o cuidarse para intentar no llegar a necesitar un trasplante. ¿Qué le decimos? Las dos cosas. Lo primero, cuidarse, el cuidado y el autocuidado van a pasar a ser absolutamente obligatorios para todos, tanto observados a título individual como personas individuales, como seres sociales y como responsables también de nuestra sociedad y de la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. Eso es obligatorio. Pero bueno, la muerte llega algún día, esperemos que tarde, pero si llega es importante que nuestro entorno familiar conozca nuestros deseos. Y existen registros de voluntades anticipadas, existe la posibilidad de hacerse carné de donante, pero nosotros siempre insistimos que lo importante es que se hable en el entorno familiar y que nuestros seres queridos conozcan nuestra voluntad de ser donantes tras nuestro fallecimiento, porque llegado el momento, eso es lo que más va a ayudar a esa familia que se enfrenta normalmente a una pérdida trágica, súbita, inesperada, y que tiene que tomar decisiones de manera rápida. Por lo tanto, yo diría que las dos cosas son necesarias. ¿También? Sí, totalmente de acuerdo. Por una parte, ya en la sociedad americana, por ejemplo, si ponemos el ejemplo del cáncer de pulmón en Estados Unidos, el fumador que tiene un cáncer de pulmón, en muchos casos tiene que pagar la salud él mismo. Aquí no hemos llegado a esos derroteros, pero primero el cuidarte y tú tener tus medidas sociales, etcétera, eso previene enfermedades, y el prevenir enfermedades significa ahorro económico importante, porque si bebes mucho acabarás en cirrosis, si fumas mucho acabarás en un cáncer de pulmón. Eso es desde el punto de vista social, por una parte, eso es fundamental. Y luego ya cuando viene la enfermedad, pues el Sistema Nacional de Salud, que sabéis que la sanidad en España es universal, pues va a cubrir todo, es decir, que no hay ningún problema. Pero lo importante es no llegar a enfermar, eso sería lo importante. No tiene que ir a verlo usted. No, por ejemplo, no al clínico tampoco. La doctora Beatriz es nefróloga y también ejerció como nefróloga en su época, y también trató la insuficiencia renal y sabe lo que es tener un enfermo crónico, con el gasto económico que supone. Y la insuficiencia renal, por ejemplo, no es secundaria a malos hábitos. Pero el hígado sí, por ejemplo, sí cae enfermo por malos hábitos.
Precisamente por todo lo que acabamos de comentar, en el sentido de que la clínica, el avance que se produce continuamente por parte de los médicos para dar más vida a las personas que necesitan un trasplante y que las donaciones, sin embargo, no llegan a atender esas necesidades, se abren nuevas vías que abre la investigación, investigaciones que tienen que ser necesariamente punteras a nivel mundial, y en este sentido pues hay un nombre, y un nombre además de un español muy ligado a esta casa, es evidentemente es el catedrático extraordinario de Biología del Desarrollo de la UCAM, Juan Carlos Ispizúa, a quien tenemos en directo ahora mismo al otro lado del charco, no solamente de la conexión, sino que está en Estados Unidos. Juan Carlos, muy buenas noches, es un placer saludarte y además presentarte a nuestros invitados, que son Ricardo Robles, coordinador regional de trasplantes en la región de Murcia, Beatriz Domínguez Gil, que es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, y Estrella Núñez, nuestra vicerrectora. Buenas noches, un placer saludarte. Buenas tardes a todos. Juan Carlos, hemos hablado durante bastantes minutos sobre la labor que se está haciendo impresionante en cuanto a trasplantes en los hospitales y el compromiso que hay de donación, que es muy importante en España, pero también de la necesidad de atender esa brecha que sigue existiendo y que va a seguir existiendo con toda seguridad. Te voy a preguntar por eso, pero antes, ya que aquí hay clínicos, hay personas que están atendiendo a quienes y operan a quienes necesitan esos trasplantes, y tú eres un investigador básica, yo te he escuchado a ti decir que es fundamental, que es imprescindible que se incremente el diálogo, la conexión entre quienes están en un sitio y en otro, entre los clínicos y los investigadores, que es fundamental que eso se potencie. ¿Por qué haces esa reflexión? Yo creo porque nos estamos empezando a dar cuenta, gracias a los avances en los últimos 10 años, de cuáles son las causas moleculares que están relacionadas con el desarrollo de la enfermedad humana. Y el problema que tenemos es que nos estamos dando cuenta de ello en la investigación en el laboratorio y la usamos para curar ratones, pero no para curar humanos. El problema que el clínico tiene es que está muy ocupado en mejorar la salud del ser humano. Y si no hablamos y tenemos una interacción más fluida, será difícil que este conocimiento que estamos empezando a desarrollar pueda ser trasladado a la clínica en un periodo relativamente corto de tiempo. Y por ello insisto en ese mensaje que es muy, muy importante, que tratemos de conseguir tiempo, los investigadores básicos y los clínicos, para poder establecer unas vías que nos permitan trasladar ese conocimiento que desarrollamos en el laboratorio a la enfermedad humana. Ricardo, esa reflexión, ¿qué te parece? Sí, lo que está hablando Ispizúa es de la investigación translacional entre los básicos y los clínicos. Aquí en Murcia eso se empezó con el Instituto de Investigación Biomédica, el IMIB, ahora unos 10 años aproximadamente, y ahí ahora sí que hay una más integración entre básicos y clínicos. Pero, como dice Ispizúa, estamos en los albores, estamos empezando. Todavía queda mucho más camino que recorrer, no solo en trasplantes, sino en cáncer y otras patologías. Beatriz. Yo solo puedo decir que estoy totalmente de acuerdo. El clínico, como comenta el doctor Ispizúa, está inmerso en el tratamiento y en el abordaje diagnóstico y terapéutico de sus pacientes, y a veces tarda en llegar a la investigación básica, quizá a la pregunta de investigación, o al mismo tiempo los avances que se realizan en investigación básica tardan en llegar a la clínica. Si queremos realmente mejorar el estado de salud de nuestros pacientes, yo diría que es obligatorio establecer mecanismos de cooperación, como los que ha comentado el doctor Robles, que permita que exista una comunicación fluida y que los dos ámbitos enriquezcan el uno al otro y de una manera constante, no puntual.
Yo creo que el buscar esos mecanismos y esas vías de comunicación es absolutamente obligatorio, insisto, si queremos mejorar la salud de nuestros pacientes. Estrella, bueno, lo que voy a decir no es correcto del todo, pero me va a ser culpa para que me entiendan. Yo me entiendo y quienes nos están viendo, la mayoría seguramente también. Hay como dos líneas abiertas en las investigaciones que hace el doctor Ispizua, en la que Estrella también está participando. Por una parte es la de regenerar órganos dañados, que puede ser hígado, que puede ser tejido muscular, que puede ser también del ojo. Regenerar órgano de manera rápida y segura, yo diría. Y luego otra línea, que es la de generar un órgano fuera, en una incubadora, en un animal, para poder trasplantarlo. Son dos grandes líneas, ¿no? ¿Se puede decir así? Sí, bueno, pues así es. Son dos grandes líneas que además las estamos abordando desde aquí, desde la universidad, de la mano del doctor Ispizua. Y como decíamos además esta mañana en una jornada, pues no solo que la población envejece y cada vez hacen falta más órganos para trasplante, y eso sería la generación de órganos para conseguirlos de otro sitio que no sea de donantes, sino que también intentar evitar llegar a la zona y al momento en que se requiera el trasplante, pues eso sería la reparación de órganos para evitar de hablar del fracaso médico, como decía el doctor Campistol esta mañana, hasta llegar al trasplante. Podemos reparar órganos y que no sea necesario llegar al final. Son dos vías claras. Juan Carlos, yo hacía referencia a, vamos a ver una imagen, por ejemplo, pues esa regeneración rápida y segura de órganos como puede ser el tejido, la piel, por ejemplo, vemos también, es una de las investigaciones, una área de investigación abierta sobre el músculo que se hace en colaboración además esta casa con el Comité Olímpico Español, o también de hígado. Pero claro, la pregunta siempre genera, o cuando aparece algo así siempre se genera ansiedad. ¿Cuándo va a poder ser posible que se produzca una regeneración de este tipo en una persona, en un humano? Claro, la pregunta ¿cuándo? Es muy difícil de responder. ¿Qué hay que salvar para llegar ahí? Extraer secretos de la naturaleza no es algo que podamos programar en el tiempo. Sí sabemos que dentro de 9 meses el melocotonero de Murcia va a florecer, pero no sabemos cuándo vamos a ser capaces de regenerar los tejidos humanos. No obstante, estamos muy esperanzados gracias a los años que llevamos trabajando en una estrecha colaboración entre el Instituto Salk, la UCAM y también el Hospital Clínico de Barcelona, donde a través de esta metodología que tratamos de rejuvenecer células, las células cuando son jóvenes, el organismo, nosotros cuando somos jóvenes, nuestra capacidad de respuesta ante el daño es mucho mayor que cuando somos mayores. Y esa tecnología que nos permite rejuvenecer a las células es la que estamos usando para tratar de regenerar la función que perdemos por el paso del tiempo o por un accidente. Y de hecho llevamos adelante un proyecto que esperamos poder poner en práctica la semana que viene entre la UCAM, el Hospital Clínico y aquí en Estados Unidos, y espero con la colaboración y la aprobación estrecha de la directora que nos acompaña hoy de la Organización Nacional de Trasplantes, para hacer dos cosas. Una es todos aquellos órganos que no se trasplantan porque son viejos, porque no funcionan bien, tratar de rejuvenecerlos y que puedan ser usados para el trasplante como un órgano que funciona bien, que es joven. Y por otra parte, tratar de regenerar endógenamente, mediante el rejuvenecimiento de las células, la función de muchos de estos órganos que han dejado de funcionar. Creo que esta es la vía con mucho más esperanzadora. No sé cuándo, pero estoy convencido de que nos va a ayudar a mejorar la función de muchos de nuestras células, tejidos y órganos. Beatriz, ¿qué propuesta? ¿Qué te parece? Me parece una propuesta extraordinaria. Creo que las dos vías son necesarias. En España, comentábamos esta mañana en nuestra jornada,
el perfil del donante ha cambiado radicalmente a lo largo de los años en nuestro país, como consecuencia de la menor mortalidad por siniestralidad vial, por la mejora en el tratamiento del paciente neurocrítico. Ha disminuido la potencialidad de donación, pero además el potencial donante es una persona de edad avanzada y con muchas comorbilidades asociadas, con lo cual la tasa de desestimación de órganos en riñón e hígado llega a ser del 25-30%, es decir, hay un 25-30% de riñones donados que finalmente no se pueden trasplantar por sus características y fundamentalmente por sus senescencias, por la senescencia de esos órganos. Por lo tanto, el tener mecanismos de reparación de esos órganos que podrían ser susceptibles de trasplante me parece una línea de trabajo importantísima y además una línea de trabajo que yo creo que en España casi es obligatoria porque es una de las áreas en las que evidentemente existe espacio para la mejora. Tenemos esos órganos, pero no son órganos adecuados para trasplantarse. Y por otra parte, nosotros siempre hablamos de aumentar la disponibilidad de órganos, pero evidentemente es un fracaso terapéutico el que se llegue a una situación de insuficiencia orgánica terminal. Esa línea de trabajo en la que seamos capaces de ralentizar o incluso de revertir las lesiones que se producen en los órganos como consecuencia del envejecimiento y de la comorbilidad que se asocia al propio envejecimiento y otras comorbilidades, nos podría revertir en que disminuyera el número de pacientes que necesitan un trasplante. Con lo cual son dos vías complementarias y que creo que en el ámbito español en particular son obligatorias de abordar desde el punto de vista de la investigación. Bueno, el tratar de curar las enfermedades, como puede ser la insuficiencia renal crónica o la cirrosis, es un camino que ya se ha iniciado en muchos centros de investigación. Esta es una línea importante. Y por otra vía, generar órganos, pues también hay muchos grupos en el mundo trabajando, tratando de regenerar hígados o riñones, etcétera, que puedan funcionar. Eso es un punto espectacular. Nosotros en clínica actualmente, ¿qué podemos hacer? Cuando tenemos lo que se llama un órgano subóptimo, yo tengo los datos precisos de nuestra comunidad. El año pasado se tiraron en Murcia, perdón, más que tiraron, no es la palabra, se despreciaron, por considerar que no eran buenos o aptos para trasplantarlos, pues más de 20 hígados y más de 20 riñones. Actualmente, ¿qué podemos hacer? Pues actualmente hay unas máquinas de perfusión que la Organización Nacional de Trasplante, junto con el Ministerio, quiere poner en marcha un protocolo de que esos órganos que nos parecen nosotros de visu que no pueden funcionar, si estaban funcionando en el donante, los consideramos malos, pero podrían funcionar en el receptor, en la persona que los vamos a implantar. Porque si funcionaban en el donante, ¿por qué no van a funcionar? Y ahora mismo los criterios no están bien establecidos, porque la biopsia que se hace intraoperatoria es por congelación, no tiene una fiabilidad. Entonces, lo único que podemos hacer ahora, hasta que venga la investigación de PISUA u otras, es tratar de aumentar la disponibilidad de esos órganos, porque yo creo que un 30% de esos órganos se podrían aprovechar metiéndolos en estas máquinas que ya existen y viendo durante 12, 24 horas cómo funciona. Si a las 24 horas ese órgano está funcionando, se puede implantar con total garantía de que va a funcionar. Y ese es el camino que nosotros ahora mismo podemos utilizar, no tenemos otro. Juan Carlos, yo preguntaba por la regeneración, la propia enfermo. Vamos a hablar de la otra vía. Ya sé que la pregunta todavía es más complicada, pero entonces generar ese órgano que es originario en realidad del enfermo, generarlo en una incubadora, en un animal, para poder trasplantárselo al quien lo necesita, eso, el recorrido es largo, hay grandes dificultades que vencer. Bueno, estoy diciendo una barbaridad, seguro que sí. Sí, ciertamente es un recorrido muy largo que iniciamos nuestro laboratorio de nuevo en colaboración con la UCAM hace unos 5 años, que nos ha permitido demostrar la prueba de concepto entre animales de laboratorio, una especie generar un órgano como por ejemplo el hígado o el riñón en otra especie animal, trasplantarlo y ver que funciona. Pero dar el salto de nuevo al ser humano creo que es algo que nos va a llevar cierto tiempo. Estamos empezando a ver ya algunos trasplantes de animales en seres humanos que, como todo al principio, conlleva sus problemas, pero yo estoy convencido que
que gracias al desarrollo de tecnologías que nos permiten manipular el genoma y por lo tanto principalmente todo el sistema inmunitario, esa vía va a funcionar en algún momento, porque prácticamente el mayor problema es ese rechazo inmunitario entre especies animales. Y como conocemos más y más los mecanismos inmunitarios implicados entre especies, yo estoy convencido, y de nuevo no sé cuándo, pero que poquito a poco podremos avanzar también en ese campo. Pero aún así creo que la vía de regeneración endógena que he mencionado anteriormente, basada en el concepto de rejuvenecimiento celular, rejuvenecer el tejido, la célula y el órgano para que funcione mejor, creo que tendrá una aplicación más pronta que esta otra vía de obtener órganos a partir de otras especies animales. Estrella, hablamos con frecuencia de promover las vocaciones científicas. Escuchando a nuestros invitados y también a Juan Carlos, pues hay que ponerse a los chavales, a los chicos y chicas jóvenes para que lo vean, ¿no? Bueno, yo siempre digo que uno no puede querer lo que no conoce. Entonces, si los medios de comunicación no nos ayudan un poco en que difundamos la ciencia y que los chavales quieran ser científicos, porque tienen muy claro que quieren ser futbolistas, porque ven mucho fútbol en televisión, o que quieren ser influencers, pero realmente, ¿por qué no quieren ser científicos? Porque no conocen qué se hace en la ciencia. Si todos los proyectos que llevamos a cabo de una forma amable y asequible a su edad y a sus conocimientos se los pudiéramos explicar, yo estoy seguro de que se entusiasmarían como nos ha pasado a nosotros y como estamos con la ciencia en la universidad. Y de hecho, cuando Juan Carlos ha venido alguna vez y ha dado charlas a los chavales, en muchos casos los de primero, de medicina o incluso de farmacia, recuerdo un año, pues es que luego no dejan de preguntar: ¿y estos proyectos, si podemos colaborar en estos proyectos, y tú crees que podremos ser científicos? Claro, si la cuestión es empeñarse. ¿Alguna pregunta para Juan Carlos o a despedirlo? ¿No? Bueno, yo quisiera sobre todo expresarle mi agradecimiento. Tener a un español abanderado de todas estas líneas de trabajo es para todos nosotros un orgullo, y como directora de la Organización Nacional de Trasplantes quiero reconocerte a ti y a tu equipo la labor que estáis efectuando y bueno, ponernos a tu disposición para todo aquello en lo que podamos apoyarte. Pues Beatriz, no sabes cómo me alegran tus palabras, muchísimas gracias. De hecho, esta línea de investigación que estamos empezando a hacer, a mí me ha inspirado mucho vuestro trabajo. El trabajo de la Organización Nacional de Trasplante en España es admirable, y por ello hemos decidido en esta nueva iniciativa iniciar esos experimentos precisamente en España, y espero poder compartir pronto contigo los detalles y cómo llevarlos adelante conjuntamente. Muchas gracias, Beatriz. ¿Cómo le gusta a un periodista que se cuenten primicias? Sí. Una maravilla, va a terminar el programa, Ricardo. Yo, como español y sobre todo también como murciano, y que esté colaborando la UCAM con este tipo de iniciativas, José Luis Mendoza nos lo decía hace un momento, de que la inversión en investigación de la universidad es espectacular, y creo que tiene muchísimo mérito en estos tiempos invertir en investigación, y yo lo he visto muy ilusionado con estas palabras, y la verdad es que yo que también, aparte de cirujano y de hacer trasplantes, me dedico también a algo de regeneración hepática, he hecho algunas publicaciones, no tanto como él ni de tanto nivel, pero que lo admiro profundamente y que creo que es una gran satisfacción. Pues os despido, Estrella, muchas gracias por estar en este programa. Yo, además, gracias a Juan Carlos, que tiene que coger un avión. Yo recuerdo hace unos años que estuvo aquí en un congreso que hicimos y estaba Campistol, Pedro Guillén, Juan Carlos Ispisúa, y les preguntaba que dieran unos consejos a los ciudadanos, cositas sencillas, para que mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y había quien apuntaba a una buena actividad física adecuada, la alimentación también, y decía Juan Carlos Ispisúa, el estrés, cuidado con el estrés porque hace marcas en lo que es la epigenética gravísimo. Sigues ahí, aunque hay que coger un avión y hay que ir de un lado para otro corriendo, ¿no, Juan Carlos? Así es, pero siempre un placer estar con vosotros. Muchas gracias a los cuatro y hasta muy pronto. Muchas gracias a Juan Carlos Ispisúa, un placer, de Estados Unidos, y a nuestros invitados, a Ricardo Robles por habernos acompañado, Estrella Núñez, y también a Beatriz Domínguez Gil.
Gracias a todos ustedes, volveremos el próximo jueves. Buenas noches.